Bien, comienzo entonces a responder la primera pregunta que dijimos. La primera pregunta era, si bien la repetición de las palabras en una oración sin sentido está mal, ¿la repetición de una oración en el tiempo está mal? Bueno, y la respuesta es que la clave de esta respuesta es de dónde nace esta repetición de una oración. Si estoy repitiendo una oración, ejemplo, volver a pedir perdón a Dios por algo, por mi propia incredulidad de no recibir no pensar de que Dios me escuchó, entonces como que le tengo que insistir para que Él me escuche, eso está mal, ¿no? Porque no estoy parado en la fe. Ahora, si es el Espíritu Santo el que me está induciendo, el que me está llevando a repetir una oración en el tiempo, está bien. Entonces, siempre tenemos que ver desde dónde estoy originando lo que estoy haciendo. Esa es la clave justamente para saber si está mal o no una repetición en el tiempo. Si estoy repitiendo una oración porque dudo de que Dios me esté escuchando, está mal. ¿Por qué? Porque como leímos la semana pasada, Mateo 6:8 dice, antes de que pidamos algo, Dios ya sabe exactamente todo lo que necesitamos. Ahora, si le pido porque el Espíritu me está moviendo a pedirlo, está bien. Y quiero leer un versículo acá. Un versículo en Romanos 14:22. Romanos 14:22. Que dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, acá está en el plano de comer, pero esto lo podemos llevar a todas las áreas. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no, es decir, nos autocondenamos cuando hacemos cosas a través de la incredulidad y no a través de la fe, ¿no? Y tenemos también la palabra de la perseverancia de, bueno, el juez injusto, ¿no? La viuda del juez injusto, tan conocido. En Lucas 18:1, que dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ese es el objetivo de esta parábola, no de repetir, no, de orar siempre sin desanimarse, no a través de un desánimo, sino... Y dice, y les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideraba a nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia sobre mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Ahora continuó el Señor y dijo, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No hará justicia a sus... Está hablando de una cuestión de justicia, Carlos, ¿no? No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responder? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Y interesante porque pegado a esto, Jesús sigue hablando de la oración. El versículo 9 dice, algunos que confiando en sí mismos y se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Fíjense qué interesante, porque acá Jesús está hablando de la oración, por eso lo agregué también, está hablando de la oración y está hablando de una posición incorrecta cuando uno ora y una posición correcta. Acá está hablando justamente de dos personas, ¿no? Dice, uno era un fariseo y el otro recaudador de impuestos. Creo que todos lo conocen esta parábola, ¿no? Estamos en Lucas 18, versículo 9. Dice, el fariseo puesto de pie y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores,
ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Y acá justamente, bueno, no quiero desarrollarlo porque nos vamos a ir de tema, pero después léanlo tranquilo, porque fíjense que comienza diciendo el versículo 9. Algunos que, confiando en sí mismos, primer error en la oración, confiando en sí mismos, primer obstáculo cuando uno se pone a orar. Se creían justos, segundo error, y que despreciaban a los demás, tercer error. Jesús les contó esta parábola. Aquellos que tenían esa predisposición y se paraban desde ese lugar a orar, Jesús le cuenta esta parábola. Y la segunda pregunta es, bueno, con esto acabo de contestar la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si tiene poder el nombre de Jesús en sí mismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos de que no hay palabras abracadabra, no hay palabras mágicas en la oración? Es una cuestión de una disposición del corazón. Entonces, la pregunta es, ¿pero el nombre de Jesús, que es un nombre distinto a todo lo demás, tiene poder en sí mismo? La respuesta es que sí y es que no. ¿Por qué? Solo sobre los hijos de Dios que respaldan ese nombre tiene un poder adicional, porque no es un nombre cualquiera. Pero no es un amuleto ni una palabra mágica para poder aplicar en cualquier lugar, porque si no hay una vida que respalde, no te sirve de nada. Si no hay una vida que respalde eso, no te sirve de nada, ¿no? Hay muchísimos versículos que hablan de la autoridad del nombre de Jesús. Por ejemplo, Filipenses 2:9, que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Habla del nombre. En Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Habla de él específicamente el nombre, ¿no? Y hablando este nombre en esos versículos, está hablando específicamente de Jesús. No es que si yo a mi hijo le digo Jesús, él va a hacer otras cosas sobrenaturales que otro nene que se llama Pedro no lo puede hacer. No es la palabra en sí, las letras que conforman el nombre, sino lo que representa el nombre, que es la vida de Cristo mismo. Claro, ¿sí? Que el nombre... Entendiendo en ese contexto, ¿no? Y también entendiendo de que en realidad no es que yo voy a decir en el nombre de Jesús ante cualquier circunstancia, quiero, no sé, comprarme esa libreta y en el nombre de Jesús la voy a tener, porque no funciona de esa manera. Entonces, siempre con el equilibrio y entendiendo de que sí, es un nombre sobre todo nombre, sí, tiene poder, tiene autoridad, pero no en ese contexto en el que puedo yo digamos, satisfacer un capricho personal, ¿sí? Sino todo lo que esté dentro de su voluntad, todo lo que coopere con su propósito, él lo va a respaldar y en su nombre lo vamos a poder hacer, ¿no? Exactamente. Es interesante, a ver, ¿cuál es el nombre? Bueno, ahora después les digo el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Porque a veces se confunden de cuál es ese nombre. Fíjense también, bueno, Juan 14:13, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Hechos 3:6, bueno, eso no lo digo porque voy a revelar el nombre. Marcos 16:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Lucas 10:17. Dice, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre, cuando llegaron los discípulos, ¿no? Luego de haber sido y hay enviados. muchísimos más donde muestran que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre? ¿El nombre de cuál es? ¿Jesús o es Cristo? Bueno, ahí mismo en Filipenses 2:9 dice, porque no hay otro nombre, leo desde el 9 que dice, por lo cual Dios, Padre, exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, el nombre que tiene autoridad es el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la conjugación de
el Jesús 100% hombre y el Cristo 100% Dios, ¿no? Ese es el nombre de él, es Jesucristo. Ahora, el nombre representa a la persona. Debemos entender que si bien el nombre de Jesucristo conlleva autoridad, no lo podemos tomar de forma literal porque si fuera una palabra mágica, como si fuera una palabra mágica, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad siempre va a estar condicionada por la vida que representa ese nombre. Esto es fundamental entenderlo. Por eso está este ejemplo de Hechos 19:13, que dice, entre los judíos, exorcistas ambulantes, había un grupo de judíos que eran exorcistas que se dedicaban a quitar demonios de las personas, con las cosas, con los conjuros. A ver, hay sectas diabólicas que pueden hacer conjuros y quitar demonios, después entran 200 más, ¿no? Pero pueden... Bueno, estos exorcistas ambulantes quitaban demonios e intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el demonio, le dijo, a Jesús lo conozco, y sé también quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó y pudo más que todos ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 personas que se encontraron ahí, tratando de utilizar el nombre, pero sin el respaldo tratando de utilizar el nombre, ¿no? Porque ellos no tenían ni idea ni quién era Jesús, el que predicaba a Pablo, o sea, como que sabía que existía, que ese nombre tenía autoridad, todo, y buenísimo, pero y el demonio te dijo, sí, yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes no los conozco, o sea, no tienen... Entonces ahí te das cuenta que no se trata de mencionarlo porque sí, sino de la esencia que moviliza eso es Dios, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, no se trata de la forma, sino se trata de quién es el que moviliza, ¿no? Eso. No, es que no, ellos quitaban demonios así conjurando, y bueno, era muy conocido Jesús en la época, y dijeron, bueno, en el nombre de Jesús que predica seguramente aquel, lo vieron a Pedro, vieron que salía. Vieron todo lo que sucedía en el nombre de Vamos a intentar a ver qué pasa. Lo hacemos, y los demonios saben. Así que... Bien, bueno, empezamos entonces, repasamos un cachito rápido, a ver si se acuerdan, cuáles eran los 3 primeros mitos que estuvimos viendo. A ver, mito número 1. La clase número 1. Jonathan. Antes que se duerma. Mito número 1, ¿cuál era? A ver. No, Jonathan. Qué rapada nos pegamos por ahí, ¿eh? Bien. ¿Y la realidad de ese mito, Vane, cuál es? Vane Pródromo, justo que la tenía que enfrente. La realidad de ese mito, él dijo cuál era el mito y hay una realidad. El número 1. La oración más extensa es espiritual. Bien, la realidad era que es primero de donde nace y, o sea, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo yo hago la oración? A veces una oración corta puede ser fluir más o llegar más a la presencia del Señor porque realmente lo hago sinceramente, sé quién es Él en mi vida y la autoridad que tiene en mi vida. Bien. Entonces el mito número 1 es la oración extensa es más espiritual, pero la realidad de eso es que la oración no se puede medir por el tiempo que dura, no importa si son 3 minutos o son 30 horas continuas, importa de esto que decía Vanessa recién, desde dónde nace, si nace de la vida del espíritu o es de que yo quiero completar horas calendarias, ¿no? Exactamente. Mito número 2. Mito número 2. A ver. ¿A quién le preguntamos? ¿Dónde estamos acá?
A Maxi me dijo mi esposa, preguntale a Sí, porque lo Maxi. tengo a la derecha. Maxi, el mito número 2. Solo el mito, la realidad lo dice otro. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Exactamente. Y la... Bien, ¿y Claudia? Orar es mucho más que hablar, es como Dios. Bien. Exactamente. Y bueno, ahí desarrollamos todo eso, ¿no? Exacto. Orar no es simplemente hablar con Dios, es muchísimo más. Sí, es hablar, pero no es solo eso. Mito número 3. Osvaldito. Vamos, agarré usted. A ver. La oración de madrugada es más efectiva. Ahí te pasaste, ¿eh? No, Ese no. es el 4. Me hizo 4. Claro, gracias. Ah. Ahí la secretaria le está dando Ay, cualquier hoja. Siempre un adelantado. Siempre un adelantado. Acá. Mito 3. La oración espiritual no tiene pausas. Bien, La oración exactamente. espiritual no te pausa. Que poner pausas a la oración, ¿no? Y la realidad dijimos que la oración debe ser en el espíritu y con el entendimiento, por eso tiene que tener pausas para poder entender, aunque no necesariamente es obligatoria las pausas. Dijimos la importancia de hacer espacios, de hacer silencios, de escuchar, de hacerlo con el entendimiento, ¿no? Exacto. Entonces, esos son los 3 que pasé, que están los alumnos. Los 3 mitos. Así que Lo voy ahora a, sí. lo voy a separar. Ah. Ahora que hace una pausa de 9 horas. Son las 7 cuando te sigues. Claro, no hay que ser tan literal. Así que bueno, ahora en esta clase número 3, lo que vamos a ver es el mito número 4, que es el que justamente mencionó Osvaldo recién, que es la oración de madrugada es más efectiva. Exacto. Y la realidad es que... Y la realidad es que la oración en el nuevo pacto, que es donde estamos todos nosotros, no depende ni de horarios, ni de lugares, ni de posición del cuerpo. Fundamental entender esto. Ahora, para poder empezar a entender y poder desarrollar este mito que vamos a ir desarrollando, es fundamental lo que siempre decimos, pero hay que lograr entenderlo, la división del pacto y las verdades presentes que hay en la palabra. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ya que estamos, ¿no?, en esto de la división de pactos, ¿no? Es tan importante entender de que nosotros hoy, actualmente, estamos viviendo y transitando ¿en cuál de los 2 pactos? En el nuevo pacto. ¿Y por qué es el nuevo? El nuevo pacto, si nos remitimos a la escritura, ¿no?, que es donde siempre es, digamos, como nuestro libro cabecera, nuestro libro que sustenta cada idea, cada cosa que nosotros vamos viendo. ¿Cuándo inicia, según las escrituras, del nuevo pacto? Con la venida del Espíritu Santo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra respuesta más? Con la cruz. Muy bien, Maxi. Vino afilado, Maxi. Exactamente. En realidad, este nuevo pacto inicia, en realidad, luego de esa obra magnífica que fue la cruz, esa muerte, resurrección, ascensión de Cristo, y en la cual ahí iniciamos nosotros a empezar a transitar en estos últimos tiempos en los que ya el Espíritu mora en nosotros, no necesitamos de un espacio físico como sí lo requerían en el antiguo pacto, de tener un templo, un lugar específico para las oraciones, para el agradecimiento, para los sacrificios, para todo eso se requería de lugares, de un lugar específico con cosas santas, que cada elemento era un elemento santo, cada cosa que se ejercía y se realizaba en ese lugar eran situaciones que uno necesitaba, ¿no? Porque si era para la oración del perdón, se necesitaba hacer un sacrificio, si era para el agradecimiento, era otro sacrificio, era un incienso, eran distintas, digamos, actos que uno tenía que hacer para esas distintas cosas. Entendemos que luego que
Jesucristo se dio por nosotros, murió, resucitó, ascendió, y dice que luego... El nuevo pacto es fundamental entender, no es que fue la muerte o la resurrección, es la obra regeneradora, santificadora es decir, Cristo, es la ¿no? muerte, es todo eso. resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. ¿Eh? Son esos cuatro aspectos. Es todo uno, por eso es la obra santificadora, ¿no? No es solo la cruz en sí, sino es todo lo que generó y todo lo que contrajo, ¿no? Todo eso para cada uno de nosotros. Es importante entender de que igualmente en las Escrituras, a partir de Éxodo 20, que es cuando inicia la ley, digamos, es dada la ley en tablas de piedras, ya habían unas normas que uno debía regirse, ¿no? El pueblo de Israel. Éxodo 20 inicia el antiguo pacto, o sea, todo lo anterior a Éxodo 20 que relata las Escrituras, no estaban en ninguno de los dos pactos. Y qué importante entender esto, porque sí. Si nosotros vivimos en una ciudad o en un país y no nos damos cuenta que cambió la ley, seguimos viviendo con la ley anterior, con las ordenanzas anteriores, podemos hacer desastres. O con leyes de otro país, venimos de otro país. Y no podemos culpar a nadie. ¿A quién culpamos? A vos que no entendiste las leyes que están funcionando o están rigiendo hoy en día. Por eso encontramos tantos hermanos cristianos que viven esclavizados. ¿Por qué? Porque no viven en la libertad del nuevo pacto. Viven esclavizados porque están viviendo en pactos distintos, porque piensan que están presentes los pactos antiguos, que piensan que están presentes las leyes espirituales antiguas, y esas ya quedaron obsoletas. Pero si yo sigo caminando en eso, automáticamente vivo atado desde eso. Claro. Y esto es fundamental, disculpa que quiero cerrar esta idea, que es fundamental porque si hay algo que nosotros vemos constantemente como pastores, es cristianos en tristeza, en depresión, en amargura, en insatisfacción. Y vos decís, ¿cómo puede ser que se esté viviendo esto? Teniendo un Cristo que nos da todo y que nos introduce a una libertad tan abundante. Bueno, eso justamente por ignorar todas estas cuestiones. Por eso nos gozamos, porque esta semana, estos 10 días, fue tremendo porque hemos tenido tantos testimonios de muchísimos de ustedes y de muchas personas donde Dios ha hecho unas transformaciones, pero sobrenatural. Y eso es lo que tiene que ser lo natural. Eso es lo que tiene que ser natural, porque si no, no sirve de nada todo lo que hacemos. No, y hablando esto, ¿no? La importancia de poder conocer las Escrituras, de poder conocer todo lo que está en la palabra de Dios, y no errar por falta de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a leer un ejemplo que estaba en el Antiguo Pacto, que sucedió en el Antiguo Pacto, y que no está, digamos, sustentado por esta idea de que la oración de madrugada es la efectiva, ¿no? Vamos a 1 de Samuel, el capítulo 1, el versículo 9, solo voy a leer el número 9, es re lindo, todo ese primer capítulo no habla de la historia de la mamá de Samuel, ¿no? Y vemos cómo ella sufría por esto del no poder ser madre, por esto del no poder tener hijos, y vemos esta oración que fue respondida, porque después nació Samuel, ¿no? Que no era ni por la mañana, ni era con un volumen en el cual el Padre amado, en el nombre de Jesús, ni nada de eso. No tuvo ni un énfasis en la manera de hablar, porque en realidad no salieron palabras de su boca. Y no fue en la madrugada, ¿no? En realidad ellos estaban en un contexto en el que estaban almorzando. En esta situación en la que estaban almorzando, Ana estaba tan angustiada con esta situación de su maternidad que ella quería ser madre, y el esposo le decía, bueno, pero ¿qué, preferís no estar conmigo? ¿Preferís tener hijos antes de estar conmigo? Como que disfrute el momento, y ella no podía verlo así. Ella necesitaba tener un hijo, ¿no? Y entonces en ese versículo 9 dice, Ana dejó de comer, es decir, estaban en el almuerzo, Ana dejó de comer, se levantó y se fue al santuario a orar, ¿no? Y cuando estaba ahí sentada, ¿no? En el versículo 10 dice, Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, el versículo 10 dice. Por eso oró a Dios en silencio, ¿no? Y qué bárbaro, porque en el versículo 12 dice, Ana
oraba a Dios en silencio. Y Elí, que era el profeta que estaba ahí cerca, no, solamente veía, el sacerdote, solamente veía que se movían sus labios, pero no podía oír las palabras que ella estaba diciendo. O sea, las palabras no eran audibles, no había una oración elocuente en la que todo el mundo podía enterarse cuál fue exactamente cada palabra, ¿no? Que en ese momento, más allá del cántico que después vemos que tenemos acá en las escrituras, y vemos que no fue una oración de madrugada y la cual trajo a ese profeta, trajo a esa persona que fue crucial para ese tiempo y que Dios utilizó la vida de Ana y que fue en el antiguo pacto y que sucedió. Entonces, esta importancia, yo quería como dejarles este ejemplo, ¿no? Que no se trataba de inclusive en ese momento habían situaciones en las que Dios no vino a la mañana, no la escuchó, no respondió a su pedido, no, ni siquiera en ese contexto de antiguo pacto en el que había que orar a la mañana para una cosa, a la tarde para la otra, a la noche para... ¿no? Pero vemos qué interesante esto, hablando, ¿no? De lo que sucedía, la importancia esto del poder entender de que no hay horarios, no hay lugares, no hay posición, no hay palabras, no hay frases que puedan ser mejores o peores si no está esa disposición del corazón, ¿no? Es más, este sacerdote, Elí, que era un mal sacerdote, Sí. porque no disciplinó nunca a sus hijos, era una persona muy floja, por eso los hijos terminan muriendo y Dios termina sacándole el sacerdocio y dándoselo a Samuel. En ese momento, juzgando a Ana, pensó que estaba borracha. Es decir, porque vio desde afuera y pensó que estaba borracha. Y no, señor, yo no estoy borracho, ¿no? Es decir, ahí vemos justamente cómo estas... Porque esa oración no la pude escuchar, solamente veía que lloraba de su angustia, movía sus labios, esta mujer está ebria, dice que lo... Ahora entendemos que si bien en el antiguo pacto había vislumbres del nuevo pacto, lo vemos acá, en esto que acabo de compartir, lo vemos en los salmos, lo vemos en un montón de cosas, lo vemos en el principio no había antiguo pacto porque el pacto, como dijo la pastora, se instauró en Éxodo, ¿no? Entonces al principio era un pacto eterno. Por eso es tan importante identificar cuando leemos la palabra, ver si es una verdad presente para nosotros o es una verdad que es verdad, pero no es para nosotros, para aplicarla. Porque en la mayoría de las partes del antiguo pacto hay mucho que es del antiguo pacto que está supeditado por horarios, por lugares y por formas la oración, ¿no? Que era como se manejaba en aquel tiempo. Por eso vamos al otro extremo, vemos a Daniel, que era una persona realmente de Dios, pero que él estaba sumergido en el antiguo pacto también y funcionaba desde ahí. Vemos en Daniel 6:10 que cuando Daniel supo, dice el decreto del rey que se había promulgado, entró a su casa y abrió las ventanas de su cámara, Daniel 6:10, que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se tenía que orar, sin importar dónde vos estás, tenías que orar, o en el templo de Jerusalén, o mirando hacia el templo de Jerusalén. No había otra manera. Paréntesis acá, que bueno, yo le iba a decir después lo de los lugares, ¿no? Esto de que en 2 Crónicas, capítulo 7, está la oración de la dedicación del templo de Salomón. Y ahí es cuando dice, ¿no? Que en este lugar se tiene que venir a orar. Se estipulaba de que si vos no ibas a estar, todo aquel que no esté aquí, en este lugar, en este templo, orando, debía inclinar su mirada hacia donde estaba ese templo, ¿no? Por eso es que Daniel está haciendo esto, ¿no? Porque en esa dedicación de ese templo, de ese lugar, era solamente la presencia de Dios, descendía ahí, entonces solo se podía orar ahí, entonces si vos estabas lejos, tenías que sí o sí mirar para Jerusalén hacia donde estaba. Bueno, lo vamos a leer en Primera de Reyes 8:37. ¿Vos qué dijiste recién? No, 2 Crónicas 7 es la dedicación del templo. Bueno, en Primera de Reyes también está. Primera de Reyes 8:37 dice... Si hay hambre en la tierra, acá es la dedicación, lo que contaba recién la pastora, la dedicación de Salomón. Dice, si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas, o ataques de langostas o orugas, y enemigos invaden el territorio, cualquiera sea el desastre o enfermedad, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. ¿Ven? Esto es fuera de pacto.
Por eso vemos a Daniel abriendo las ventanas, levantando las manos, dirigiéndolas hacia el templo y orando, que es Daniel 6:10, que dice, ¿no? Entró, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como hacía siempre, porque los judíos oraban 3 veces a la semana. Que esto lo habla justamente la tradición judía. El mismo Salmo 55:17, Salmo 55:17 dice, mañana, tarde y noche, oro a mi Dios en mi angustia y Él oye mi voz. La tradición judía, Salmo 55:17, la tradición judía reconoce estos 3:17. Estos tres tiempos, la oración de la mañana la llama Shacharit, la oración de la tarde Minshá y la oración de la noche Arbit. En el idioma no sabemos cómo se pronunciará, pero bueno, esas son las palabras. Así es como hasta el día de hoy siguen funcionando desde ese lugar, ¿no? Sí. Por eso, y a ver, ustedes dicen, parece una locura. He escuchado a pastores en Caleta, Olivia, bueno, creo que algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Que se levantó una vez y dice, ¿cómo pretenden estar así? Si siguen sin orar, en vez de orar 3 veces al día como pide la palabra. Pasa que eso se lo pedía al pueblo de Israel. Eso es lo que están enseñando a nuestros hermanos. Por eso nuestros hermanos terminan esclavizados. Porque si vivís desde ese lugar pensando de que el vivir en libertad es tener que orar 3 veces al día, como dice Daniel acá, es porque no estás entendiendo nada de lo que vino a ser Jesús, de lo que instauró Jesús y cuál es la libertad en la cual nos llevó. Y estamos viviendo esclavizados de eso. ¿Sí? Porque entonces, ¿cuál sería el horario de la oración? ¿Serían 3 o 4 o 5 veces al día? ¿Cuántas horas serían? Todo el día. Es todo el día. Vos tenés que tener tu tiempo, sí, pero es todo el día, no son las 3, la hora que porque si no sería, ya ni siquiera relación sería, ¿no? Porque decimos, en la primera vez hablamos de que no era simplemente el tener una oración, sino era mucho más que una oración, era poder estar en comunión. ¿Recuerdan? Hablamos esto de la comunión. Y ni siquiera, no, o sea, a comunión no llega y a relación menos. Si yo con una persona con la cual conozco, sea o mi esposo, mi esposa, ¿no? Charlo constantemente, que le mando un mensajito que me acuerdo de cosas, que hablamos, que comentamos, que esto, que lo otro. Con Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer todo el día, no? Entonces no es que voy a decir, bueno, no, yo hablé con mi esposo la semana pasada, me acuerdo que le dije buen día, creo que el martes. No, es imposible que uno pueda estar en una relación, ni siquiera en una comunión, siendo por un mismo lado. Es completamente imposible. Entonces, qué importante tener presente esto, ¿no? Que ni siquiera una relación sería. ¿Ibas a decir algo, Giselle? No, que además los lugares, ¿no? Porque antes se enseñaba que tenías que ir a un lugar como si la congregación era el único lugar santo, la iglesia santa. O bueno, la procesión de rodillas. Exactamente. Bueno, eso de los lugares es fundamental, porque es verdad, acá Daniel lo hacía mirando para Jerusalén, esta situación, pero es verdad lo que dice Giselle, esto de que antes tenés que ir a orar a la iglesia. Y hoy nosotros podemos entender de que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos y cada uno, nosotros que conformamos ese cuerpo de Cristo. Entonces es importante eso, entender de que nosotros podemos orar en nuestra casa, podemos orar en el micro, en el trabajo. Tenemos que tener nuestro tiempo, apartarnos, desconectarnos de todo, pero también entendemos de que no hay un lugar específico, no, tiene que ser el momento tiene que ser en este lugar, tiene que ser con un corazón dispuesto. Y si tengo una hora para estar orando en mi habitación... La posición del cuerpo también la sacan de tradiciones judías y del antiguo pacto, ¿no? En el nuevo pacto no existe en ningún lugar. En la tradición judía se conoce como amidá, que es una oración en pie, según esta tradición, ¿no? Y se arrodillaban solamente cuando tenían que
clamar sobre algo determinado. Y tenía toda una posición y un significado. Por ejemplo, la posición de los pies debían estar juntos, los talones unidos, los dedos separados, que esto simbolizaba la unidad y la humildad. La posición de las manos debían estar extendidas hacia adelante, con las palmas hacia arriba, así, ¿no? Simbolizaba la recepción de la bendición divina. Pero eso es antes. Por eso, a veces nosotros, bueno, levante las manos para algo. ¿Por qué levantamos las manos? Eso es fundamental. A veces levantamos las manos y yo lo explico. Bueno, levante la mano y podemos levantar las manos. No hay problema que levantemos las manos, pero entendamos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque en realidad la tradición judía es la que te dice levantar las manos con las palmas hacia arriba como una recepción divina. Pero yo no tengo que tener una recepción divina si Cristo vive dentro mío. El divino me habita, esa Entonces, vida, esa eterna vida está dentro exactamente, mío. son todas Es la que tengo que cuidar a diario, ¿no? Bajo la esa posición de la cabeza era inclinada ligeramente hacia adelante. Estoy hablando de todo el pueblo judío, ¿no? Como señal de respeto y sumisión. Y la dirección, como dijimos, era siempre hacia el templo o hacia el este, que era la dirección donde estaba Jerusalén. Ahora, esto es fundamental entenderlo y comprenderlo y aplicarlo y seguir nosotros siendo esas personas que son reformadoras porque hacen aquellas cosas con entendimiento y no porque los demás lo hacen, ¿no? Desde ahí donde nosotros tenemos que empezar a influir y empezar a cambiar estas tradiciones que lo que han hecho es devastar a las personas cuando entran a una congregación y se encuentran con que son supuestamente judíos, porque están haciendo cosas que como cuando en la congregación utilizan la cultura judía y se visten todo de judío, agarran todos los instrumentos judíos y agarran, pero no somos judíos, somos argentinos. Como si tocar el shofar, a ver, el shofar yo lo he tocado y es hermoso y me encantan todos los instrumentos. Pero vos con que si tocás el shofar, o tocás la trompeta, o tocás cualquier instrumento, es lo mismo. No es que, no, el cuerno va a tener un poder que. No, porque el poder está dentro nuestro. Ya Cristo hizo todo. Son los elementos. No tenemos que caer en eso. Si querés usar el cuerno, usalo. ¿Querés vestirte de judío? Lo podés hacer. Pero no pienses que al hacerlo va a haber más poder, porque no hay poder. Te puedes vestir como de egipcio, como de japonés o como lo que vos quieras. Pero no tenemos que caer en esto que lamentablemente está minado de estas culturas que están generando confusión más que libertad. Y también ¿Sí? nubla el entendimiento de lo que Dios quiere decirte. Es el ejemplo de Pedro cuando dice matá y comé. Y Pedro le dice no a Dios. O sea, está diciendo Dios algo directamente y él dice no. Porque yo, como soy más santo, claro. Y es como que Dios le dice, no, ya me inmundo lo que yo limpié. O sea, a veces esa nublada de vista nos da el no querer. O sea, el antiguo. Pero él no quiso porque la tradición decía que no. Porque la estructura era diferente. Entonces vos decís, ¿qué fue lo que lo detuvo? ¿El espíritu? No, la tradición. Entonces, ¿y cuántas veces nos ha sucedido esto, no? Porque, no, salí rápido y no oré, que me va a pasar de todo en mi día. Y como si fuera que vos mientras vas caminando o vas manejando, no puedes decirle, bueno, encomendar a Dios tu día, no sé, la charla que vos tengas a la mañana con Dios. O sea, no es que necesitabas estar arrodillado en tu alcoba con la puerta cerrada, ¿no? O qué sé yo, no es la estructura, claro, no es la estructura, es la esencia, es Dios mismo, es su espíritu. Por eso, igual, incluso el espíritu está hasta cuando dormimos, porque es como, claro. O sea, porque vive en nosotros, 24/7, no es que se despega, no es que viene y se va de vacaciones, no. Por eso hay que entender de que en las cartas apostólicas, en ninguna parte, digo las cartas apostólicas porque en los evangelios podemos encontrar vislumbres religiosos, porque Jesús vino transitó y tuvo que cumplir cuestiones y ritos del antiguo pacto,
Pero ya a partir de las cartas apostólicas no vamos a encontrar ninguna restricción de horario, ni de lugares, ni de posiciones. Entonces, ¿de dónde la sacamos? De las tradiciones humanas, de las tradiciones religiosas que no tienen sentido. Ahora, la oración en nuestro tiempo no tiene ninguna restricción establecida. Si hablamos de horarios, estamos hablando de una restricción. Si hablamos de lugares, estamos hablando de una restricción. Si hablamos de una posición del cuerpo, estamos hablando también de una restricción. Y la restricción lo que hace es limitar. Y Dios no nos lleva a una limitación, nos lleva a una plenitud, nos lleva a poder sumergirnos en una realidad donde no hay límites en Dios. Y eso es lo que se nos tiene que ir abriendo los ojos en esta realidad para caminar desde este lugar, que es completamente distinto. En el nuevo pacto, nada de esto es relevante. Efesios 6:18, escriban por favor este versículo, voy a leer NTV. Efesios 6:18. 18 nada más. Dice, oren habla de estar dentro, en el Espíritu, en todo momento, en toda ocasión, no, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Fíjense acá cómo derribó argumentos de tiempo, de lugares, porque dicen todas partes. Oren en el Espíritu, en todo momento, en toda ocasión, y manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto es nuestro tiempo, esta es nuestra realidad, ¿no? De vivir sin restricciones y a través del Espíritu Santo en todo momento, en todas partes. Esta es justamente lo que tenemos que tratar de aplicar. Lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que se lo conocen todos, que dice, orad sin cesar, ¿no? La NTV dice, nunca dejen de orar. Oren sin cesar. Esta es la intención de nuestro espíritu, que tiene que estar todo el tiempo orando. Por eso, como decían, no sé quién decía, aun cuando dormimos, nuestro espíritu está solícito para estar escuchando a Dios, para estar adorándolo, para estar aún guerreando en el buen sentido, en el sentido de resistir a pensamientos, resistir a las cosas que quieran venir a perturbarme, a pesadillas o cuestiones, etc. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar desde ese lugar, ¿no? Un versículo más dice, primera de Timoteo 2:8, ¿querés verlo? Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes, los hombres oren, levantando las manos al cielo, que levantando las manos al cielo no es una tradición, ven otra, es justamente decir, que se puedan presentar, pero en santidad, sin enojos ni contienda. Acá vemos lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? No la forma, sino el interior, lo interno. ¿De qué me sirve una forma si internamente hay enojos, si internamente hay vanidad, hay celos, hay contiendas? Claro, ahí donde Dios está cambiando todo esto, ¿no? Ahora, con respecto a horarios, ahí donde ya nos vamos al material que ustedes tienen, como ven, agregamos cosas, porque en la medida que lo vamos leyendo, va fluyendo y bueno. Con respecto al horario, hay un versículo que ha generado mucha confusión, que es justamente el que tienen ahí ustedes. ¿Querías compartir un versículo antes? No, ya lo compartiste, son los mismos. Hay un versículo que genera bastante, que en realidad es el argumento que te ponen los religiosos para creer de que la oración de madrugada
Dios la pide. Es decir, una persona que es religiosa te va a pedir, por ahí te puede decir esto, por ahí te habla de Isaías. Una persona religiosa te pide que vos hagas a rajatabla lo que está diciendo Reina Valera en el Salmo 63.1, ¿no? Y te estás pidiendo específicamente que hagas lo que dice el Salmo 63.1 en Reina Valera, ¿no? Porque si ahora vamos a leer las otras versiones y en realidad nos dan más claridad de lo que dicen, ¿no? Y cuando te piden que exclusivamente hagas lo que dice solo una versión, no está siendo genuino y está dejando de lado a un montón de personas que tenemos dificultad para arrancar a la mañana. Todo esto lo quería decir porque yo a la mañana no coordino, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Es importante tener presente esto, ¿no? Yo no puedo decir, sí, me levanto a las 4 de la mañana y voy a orar. Yo no voy a estar ni con plena conciencia, ni conectada ni al espíritu, ni a nada, porque no lo voy a hacer, ni genuinamente, ni con el corazón. Porque en realidad no reacciono ni siquiera como persona, o sea, hago todo por inercia. Imagínate que en el espíritu menos. Entonces, a menos que he tenido momentos de oraciones, por ejemplo yo, ¿no? Hablo por mí, en la mañana, pero han sido específicas que Dios lo hace. Cuando Dios te lo pide, vos lo haces y es en el espíritu y es una cosa que vos decís, no se puede creer que son las 4 de la mañana y yo estoy tan conectada con Dios, pero es Dios. Ahora, vos obligar a decir, no, yo tengo que disciplinar mi carne, tengo que levantarme a las 4, tengo que hacerlo porque la Biblia me lo dice que de madrugada debo buscarlo y en realidad solo lo dice en una versión, ¿no? Cuando entendemos de que esta vida de Cristo, esa obra gloriosa de la cruz, que me dio esta libertad de poder saber de que su vida habita en mí y que en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión puedo clamar a Él confiadamente, ahí la cambia la perspectiva por completo y es hacia ese lugar que nosotros queremos que ustedes puedan estar viviendo y están posicionados en esto de poder entender de que no se trata de cuándo, sino se trata de cómo, no se trata del comer, como hizo Adán y Eva, del árbol, del conocimiento del bien y el mal y sabiendo de que no, tengo que hacerlo a la mañana y no es a la tarde, no, tengo que comer de la vida y entender de qué es lo que Dios me está guiando, ¿no? Y ahí el Salmo 63 dice esto, ¿no? Una de las reglas de la interpretación que tienen que tratar de aplicar cuando ustedes están estudiando o tienen alguna duda, un versículo, por ahí en la Biblia YouVersion, que hay un montón de versiones, apretan y ponen comparar, y ahí les aparece el mismo versículo en todas las traducciones, ¿no? En todas las... sí, entonces, hay que entender que las traducciones no es la Reina Valera la más fidedigna. Esto ya lo hemos estudiado y lo hemos dicho, no quiero pasar tiempo en esto, pero hay un montón de distintas versiones que también son sacadas del original. Entonces, si yo estoy estudiando un versículo determinado y de 10 versiones hay una sola que se refiere a algo, lógicamente que voy a tomar las otras 9, no voy a tomar esa porque me conviene a mí. Y esto pasó mismo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en Reina Valera dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero cuando empezamos a estudiar las otras versiones, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con horario, ¿no? Acá lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Por eso Dios habla hoy, dice, Dios mío eres tú, con ansias te busco. No es cuándo, es cómo. ¿Cómo lo busca? Con ansias. Otra versión. La Nueva Biblia de las Américas dice, te buscaré con afán, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta a qué se está refiriendo, ¿no? Y esto llevémoslo a nuestro diario vivir. A ver, ¿a Dios qué le importa más? ¿Que le oremos a la mañana temprano, dormidos y sin saber ni lo que decimos? ¿O que le oremos con un corazón genuino, con ese afán, con esa ansia, con ese deseo a las 5 de la tarde mientras estoy en la reposera tomando un mate? Lógicamente, que eso a Dios le importa más que un horario, porque en realidad Dios no tiene ni horario. Dios es eterno. Sí. Ahora, Nueva Biblia dice, oh Dios, mi Dios, ¿cómo te busco? ¿Qué sed tengo de ti? ¿Ven el cómo? ¿Qué sed tengo de ti? En tierras secas y tristes en donde no hay agua,
¿Cómo anhelo encontrarte? ¿Cómo ¿Cómo anhelo encontrarte? Y esto también lo he hablado. Todo cristiano está mal si nosotros decimos que buscamos a Dios, porque Dios está en nosotros, pero está bien estar en un estado de búsqueda, porque el estado de búsqueda lo que te hace es poder introducirte en la realidad de Dios. Y disfrutar de su manifestación. Y disfrutarlo. Por eso hay que separar esto. A veces encontramos personas mal enfocadas diciendo, Dios, ¿dónde estás? Te estoy buscando, no sé, como que Dios está afuera, y eso está mal, pero decir, Dios, estoy buscando de vos, buscando de tu manifestación, buscando de tu amor, buscando de poder encontrarme, eso está bien, ¿no? Porque es un estado de búsqueda que lo que te hace a vos pararte desde otro lugar, de un necesitado. Y eso es lo que Dios necesita para encontrarse y para revelarse a nosotros. Para revelarse a nosotros, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, bueno, Dios mío eres tú, de todo corazón te busco, ¿no? Qué lindo. La Nueva Versión Internacional, te busco intensamente, ¿no? Acá nos vamos dando cuenta que es una cuestión de la actitud de nuestro corazón y no del horario en el que nosotros estamos buscando esa revelación de su vida en nosotros, ¿no? Porque sin duda que es esto, ¿no? Que Él sea revelado a mi vida, que Él pueda hablar a mi corazón, que pueda conocerlo cada día más, pero ¿de qué manera? Cuando lo busco con ansias, con afán, con anhelo, de todo corazón, intensamente, ¿no? Con todos estos adjetivos calificativos que nada tenían que ver con un horario cronológico. La PDT dice desesperado te busco. Y la misma Reina Valera, en las actualizaciones más recientes, por ejemplo el 2015, no, en 1960, dice con diligencia te busco. Ya hasta ellos mismos cambiaron la palabra. Bueno, y es interesante porque vamos a encontrar en varias partes como la diligencia es una cualidad fundamental para todo hijo de Dios en esta búsqueda, en esta oración que uno tiene que tener, ¿no? Y una persona diligente, el significado es persona que pone cuidado, esmero y prontitud en hacer sus tareas, metas y obligaciones. Una persona diligente no es una persona que procrastina. Una persona que prioriza, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace en el momento, no lo hace cuando desborda. Una persona así no es diligente, y déjenme decirle algo, si ustedes son así en su diario vivir, con Dios van a ser igual. Sí, no es que va a ser diferente. Porque, no, la vida del espíritu es otra cosa. Por eso es fundamental pedir a Dios que nos vaya cambiando si somos de esta manera, porque es como el mentiroso. El mentiroso, yo no puedo decir, yo soy mentiroso solamente en mi casa, pero cuando soy afuera, no. Vos sos mentiroso acá, vas a ser mentiroso en todos lados, ¿no? Bueno, lo que nosotros somos es para todas las direcciones igual. Entonces, tenemos que ir transformando y permitiendo que Dios transforme todo esto para poder avanzar hacia un crecimiento en Dios. Porque si no, no vamos a avanzar. Otros ejemplos, ahí tienen el apunte, es el de Proverbios 8:17. Que acá nuevamente vemos esa cuestión de que no es cuándo, sino cómo, ¿no? Que se malinterpretó. Dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Bueno, y acá, lógicamente... Y ese temprano no tenía que ver con la cronología horaria, sino de la intensidad en eso, del poder, en querer que no dejar para mañana, no procrastinar, eso que decía el pastor recién, ¿no? Sino que sea hoy, que sea pronto. Ahora fíjense, ¿no? Lo que dice, los que me buscan con diligencia me hallan, Los que me buscan, sin duda me hallarán. Después dice, Reina Valera 2015 dice, y me hallan los que con diligencia me buscan. ¿Ven? La palabra diligencia, estudienla la palabra diligencia, búsquenla inclusive en el diccionario bíblico que tiene mucha más, lo desarrolla mucho más. Reina Valera Contemporánea dice, yo amo los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan.
¿Qué tiene que ver esto con la mañana? No tiene nada, ¿no? Lógicamente. Todos estos ejemplos nos muestran una misma realidad. No se trata de cuándo, se trata de cómo. Ahora, no está mal que por una cuestión de orden establezcamos un horario. El problema es que nos atemos en ese horario y pensemos que si yo no llegué a cumplir ese horario, estoy hasta las manos. Y esto genera... Y ahí es donde genera muchos problemas, porque nos hemos encontrado muchas veces con personas que vienen de otras congregaciones con estructuras religiosas de horarios, y vienen acá, les quitas esa estructura y se encuentran desprotegidos que no saben para dónde ir. Claro, entonces, es más, piensan que van hacia atrás, estoy retrocediendo, y porque antes oraba 1 hora, ahora ya no oro nada. Bueno, no ores, pero vas a empezar a fluir desde una naturaleza que no va a ser solamente una hora, va a ser tu vida. Entonces, a veces se requiere ir hacia atrás, romper estructuras, porque lo que estás parado es una estructura religiosa, no en una vida. ¿Entiendes? Y es normal que se generen esas crisis, pero esas crisis son las que te introducen a una verdad, a una vida y a una naturaleza que es exponencial con el tiempo a medida que le damos gobierno al espíritu. Lo que pasa es que también es importante tener presente esto, ¿no? Cuando yo toda mi vida estuve en una estructura y hoy en día esa estructura no es la que me sostiene, sino que la vida de Cristo es la que me sostiene, ahí es donde en realidad yo tengo que empezar a dejar atrás todas esas estructuras y decir, Dios, dame la revelación de qué es lo que tengo que hacer, en qué horario lo debo hacer, de qué manera tengo que orar, ¿no? Y el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo glorioso que solamente Él puede hacer. No hay institución, no hay persona, no hay estructura que nos pueda brindar la vida y la plenitud de Cristo. Solo Cristo es el que puede transformar nuestra realidad y todo lo que somos. Entonces, es importante tener presente esto, ¿no? Yo antes decía, bueno, pero yo tenía mi horario y mis cosas y ahora me decís que no tengo que tener horario. No, te estoy diciendo de que que tu vida no esté sustentada en un horario, sino que tu vida esté sustentada que la vida de Cristo sea revelada a la tuya. Entonces, ese horario no por ahí va a continuar en el mismo horario, pero va a ser desde otro lugar. ¿Por qué? Porque no va a ser con la estructura del saber de que si no lo cumplo, me voy al infierno. Voy a ser la peor persona del universo, porque entonces vos vas a seguir sosteniéndote por una estructura y no por la vida. Entonces, en ocasiones vos decís, bueno, hay personas que, bueno, yo siempre oraba a las 3 de la tarde y ahora no puedo orar más en ese horario. Buenísimo, ora a las 5, ora a las 10, no importa el horario, importa cuál es la disposición que va a tener tu corazón. Exactamente. Y a ver, si antes orabas solo a las 3 y solo a la mañana, y digo solo porque en ocasiones hemos aprendido así, ¿no? Que tenías que tener el tiempo de oración, y vos tenías tu tiempo de oración y después no te acordabas ni que existía Dios. Y la realidad es que nosotros tenemos que orar a las 3, sí, tenemos que continuar a las 5, sí, continúa con tu horario. Pero ahora la diferencia va a ser de que no vas a estar solamente en ese horario. Va a ser que tu mente, tu vida esté constantemente pensando en Él, constantemente clamando a Él, constantemente recordándole a tu humanidad de que ya no sos vos el que está decidiendo. Recordándole a tu humanidad que ya no sos vos el que está gobernando la situación, sino que la vida de Cristo. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, que a veces uno está constantemente tomando decisiones, en ocasiones trascendentales, en ocasiones no. Cuando tengas que tomar una decisión de hacia dónde tenés que ir, qué tengo que hacer, tengo que reacomodar mis horarios, no sea yo, no, me conviene a la tarde, a la mañana, no, Dios, Espíritu Santo, guíame. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué tengo que hablar si tengo que juntarme con alguien a charlar? Entonces ya, en realidad, aparte de mi horario de las 3 de la tarde, voy a tener esa constante comunión que es hacia ese lugar en donde debemos ir. Mito número 5. La oración es un ejercicio religioso y una obligación. Mito número 5 es: la oración es un ejercicio religioso y una obligación. A ver, por ahí en ejercicio religioso uno dice, bueno, esto es así. Bueno, pero una obligación se enseña muchísimo, ¿no? La oración es una obligación. No es que es un querer, ¿no? Vos tenés que orar, es una obligación. Te lo imponen desde ese lugar. Y es un error, ¿no? Siempre el clásico. Ahora, la realidad es, la oración es la acción genuina
de la nueva naturaleza. La oración, y esto es lo que se nos tiene que ir revelando de a poco. ¿Qué iba a decir? No, que en esto del poder entender a la oración como que es una obligación, era este ejemplo justamente que recién daba, ¿no? Esto de que si no lo hice en el momento preciso, no tengo comunión con Dios. Y sí tengo que tener comunión con Dios, 24/7, todo el tiempo, todo el día, y aparte de mi tiempo, ¿no? Y es importante entender de que no es que se trata de generar hábitos, porque la oración no es un buen hábito de vida, es una vida en comunión con Dios. Porque en ocasiones se ha dicho esto, no, es un buen hábito. Y bueno, y la técnica del hábito, que es entre 30 y 45 días poder hacer una actividad continua, eso genera un hábito. Entonces, quédate tranquilo que vos si todos los días te pones a tu horario y todos los días te pones, vas a poder generar el hábito. Y la idea no es generar un hábito. La idea no es ayornarme a una cultura de vida. La idea es que la vida de Cristo pueda generar en mí una nueva cultura y tener esta comunión con Dios constante. ¿Sí? No se trata de buen hábito. Ahora, pensemos entre todos un poquito y tratemos de hacernos un par de preguntas. Como por ejemplo, ¿podemos ver a la oración como si fuera un músculo nuestro? Que en la medida que lo entrenamos se va a ir desarrollando cada vez más. No me contesten. Preguntemos estas preguntas y analicémoslas. No estamos hablando de algo visible, estamos hablando de algo invisible. Y de una vida. Lo podemos ver como si fuera un ejercicio de gimnasio que requiere una disciplina estricta para ver un resultado. ¿La oración tiene que ser una obligación o tendría que ser una expresión natural de todo hijo de Dios? Lamentablemente, en algunos lugares hasta se pide un reporte semanal de cuánto se ora, como estuvimos hablando, ¿no? Sin importar qué es lo que pasó en ese horario. Es decir, como si nosotros como pastores le digo, bueno, a ver, Osvaldo, ¿cómo venimos? Bien, bueno, en esta semana, ¿cuánto estuviste orando? Y sabés, pastor, que ahora estoy orando 40 minutos por día. Empecé con 20 minutos, ahora estoy... bien, bueno, buenísimo. Bueno, acordate, vamos, para la semana que viene, quiero que llegues a 1 hora por día. Buenísimo, dale. Y vean a seguir, ¿cómo está? Llegué a la hora. Buenísimo, bárbaro, bien, vamos, Osvaldo, buenísimo. Vamos, que tenemos a fin de año, tenés que llegar a las 2 horas. Vamos, 10 minutos más nada más. 10 minutos más para la semana que viene. Pregunto, ¿qué estoy estableciendo ahí? ¿Hacia dónde lo estoy motivando? Lo estoy motivando hacia una forma, una estructura, pero no me está importando lo que está pasando ahí adentro de esa vida. En esa oración él pudo haber dicho cualquier cosa, en el medio se durmió, pudo haber dicho mentiras, verdades a medias, no se pudo haber pasado cualquier cosa, pero lo que yo estoy fomentando en él es una estructura externa, no una vida. Por eso es tan importante entender cómo nos paramos en esta realidad, porque no se trata de lo externo, se trata de lo interno, se trata de la sustancia. Por eso no es un buen hábito formar o un músculo entrenar en el cual, bueno, vamos de a poquito. Y mismo me encontré hace poco con un estudiante de un instituto, un instituto muy conocido en Argentina, que está haciendo ¿cómo está haciendo el instituto? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, tiene un nombre que no lo puedo decir porque lo van a conocer, pero está ahí en el último tiempo, en el último año, y entre una de las prácticas, ¿qué es lo que le pedían? Dice, ¿qué tenés que hacer? Mira, pastor, tengo que leer el libro de Hebreos, me piden que lo lea 10 veces. Tengo que leer este libro, el libro de Primera de Juan, no sé cuánto, 8 veces. Y esto, pero el ejercicio, ¿cuál es? Le pregunto. No, es leerlo 10 veces nada más. Pero solamente leerlo, sí, solamente leerlo. Y yo digo, qué poca... Eso es fomentar una estructura que no sirve. No es, pregunto, ¿qué sirve más? ¿Decir lee 10 veces hebreo o decir léelo una vez, pero establecer principios y poner también verdades presentes y decirme dónde está Cristo y cuál cosa puedes aplicar para tu vida y cuál...
A ver, ¿de qué sirve que vos leas 10 Aunque veces sea algo? dos aplicaciones prácticas, aunque sea, como decir ¿De algo qué sirve? ¿Se No entiende? sirve de nada que no lo ponga en práctica en tu vida. No sirve de nada. Es decir, es una estructura religiosa más. Porque vos lo podés leer, me lo tengo que sacar de encima, entonces lo lee. Y por ahí, a ver, las 10 veces que leíste te acordaste de lo que decía el capítulo 1 o te podés acordar de algunas cosas, pero si no fomentás de que encuentren la vida a través de las letras, lo que Lo vas a estar único- haciendo es un estudioso que Claro, termina que no la tengas, letra que no matando tengas el falta espíritu. de ortografía, te Que va a termina la ayudar a que letra tengas matando un el buen espíritu. léxico, una buena pausa para leer. O sea, te va a ayudar a nivel literatura, pero no a nivel vida. Exactamente. Bueno, por eso ahí en el apunte dice, la oración no es un invento humano. Fundamental comprender esto. No es algo que nosotros lo inventamos, es algo que Dios lo instauró, lo puso en nosotros y Él es el que tiene comunión y el que quiere tener comunión con nosotros. Por eso Él es el que nos lleva hacia ahí, ¿no? Por eso no está sustentado por normas humanas. Por eso es que no hay ningún ser humano que pueda decirte necesitas orar tanta cantidad de horas, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, sino debemos ser guiados por el creador de eso, que es Dios, ¿no? Entonces todos nos vamos a comunicar Yo con les Dios digo, de que, maneras diferentes. les digo que todo esto es difícil, no es de un día para el otro, es de empezar a verlo, de empezar a entenderlo, de empezar a vivirlo, de empezar a experimentarlo, de empezar a llevarlo a la práctica. No es que, bueno, lo entendí, ahora lo voy a aplicar. No, porque nuevamente se trata de una vida. Ahora, la oración no se ve, dice, la oración no se trata de esfuerzos humanos. La oración no es una penitencia. Y acá quiero quedarme un poquito porque todos nosotros, de alguna manera, hemos pasado por alguna iglesia católica. ¿Quién no pasó alguna vez por una iglesia católica de chiquitos? La mayoría, ¿no? No levanten la mano, pero sé que la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que... Fíjense, ¿cuál es el espíritu que recibimos desde ese lugar? Presten atención a esto, por favor. ¿Qué es lo que recibimos desde ese lugar? Recibimos que si vos haces algo mal, la penitencia es hablar con Dios. A ver, ¿te portaste mal? Bueno, anda a hablar con Dios. Claro. Claro, bueno, pero pongamos... Exactamente, pero ustedes Claro, fíjense pero el principio. A ver, presten lo que atención a esto. nosotros llamamos a orar, ellos le llaman Eso rezar. le llaman rezar, Que ¿no? es una repetición de distintas Cuando oraciones vos, que existen. cuando vos sos inmaduro y estás en el contexto católico, el orar o el hablar con Dios es lo que ellos te enseñan. Es el Padre Nuestro y todo eso. Las Entonces, oraciones ya están establecidas. en tu subconsciente vos sabés que orar es decir el Padre Nuestro. Entonces, en tu subconsciente se está pregnando algo, que cuando vos te portás mal, la penitencia es hablar con Dios. ¿Se entiende? Esto es totalmente diabólico. Es totalmente diabólico y destruye la comunión la cual Dios nos quiere llevar. ¿Cómo después vamos a querer disfrutar a Dios si se ha pregnado en nosotros que como penitencia ahora anda a hablar con Dios? ¿Se entiende? Esto es tremendo. Y es un movimiento que sigue infectando y generando aún en el ambiente evangélico. Porque en el ambiente evangélico no lo dice de esa manera, pero vos, de acuerdo a tu situación, bueno, tenés que ir a orar. Y tenés que ir a orar. Y lo que está, bueno, anda a orar. Y es ahí, y es como que, bueno, tengo que ir. Es decir, no nace desde algo que fluye, sino desde algo que es impuesto desde afuera, ¿no? Por eso debemos romper eso de que el castigo es orar. Orar no es un castigo, sino es poder tener esa comunión y el poder disfrutar de ese tiempo, ¿no? con Dios. Exactamente. Por eso el D dice, la oración no puede ser una imposición. La oración tiene que ser por una cuestión física, por eso no tiene que ser una imposición. La oración debe nacer de ese deseo de comunicarme con mi Padre. Cuando yo entiendo quién es Dios, quién soy yo, cuál es mi posición como hijo, nace el deseo de querer comunicarme con Él, nace el deseo de poder estar en comunión con Él, ¿no? Y nos remitimos a esto ejemplo que hicimos inicialmente, ¿no? Es esto de que no es que yo me relaciono con una persona y le hablo una vez a la semana o solamente comunico cosas, ¿no? Quiero
quiero ahondar, quiero conocer, quiero saber, me preocupo, constantemente hay charlas que se intercambian y cuando uno puede entender de que uno es hijo de Dios, de qué se trata vivir en Cristo, yo quiero tener comunión con Él, yo quiero conocerlo más, yo quiero saber qué es lo que Él ya estableció para que yo haga, cuál es mi parte en su propósito. Y eso me lo va a revelar la oración, esa comunión que yo tenga o no tenga con Él, ¿no? Entonces es tan importante esto, ¿no? Que no es una imposición, sino un deseo del corazón. Bueno, acá Ramiro compartió un capítulo interesante, Isaías 29:13, que dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le han sido enseñados. Esto, fíjense, esto está en el antiguo pacto, pero en un sentido del nuevo pacto. Isaías 29:13. Qué interesante, gracias, Ramiro. Por eso, esto es lo que tenemos que ir permitiendo que el Espíritu vaya rompiendo en nosotros y vaya transformando todo nuestro ser para vivir desde este lugar. Yo estoy seguro de que, y esto es una cuestión mía, pero estoy seguro de que Dios prefiere que no hablemos antes que hablemos desde una manera hipócrita o vacía. Entonces, si ustedes me dicen, pastor, ¿pero qué? ¿No tengo que orar? No, sí, tenés que orar bien, pero si vas a orar mal, no ores. ¿Por qué? Porque es preferible que no ores antes que... Y mírenlo en una relación. A ver, en una relación, si yo voy a hablar con mi cónyuge, los que están ahí casados, pero voy a hablar de una manera, como dice Isaías, ¿no? De una manera que no abro mi corazón, que es una manera déspota, que es una manera para cumplir, estoy hablando con vos. Bueno, ¿querés que hable? Bueno, a ver, dale, decime, ¿qué querés hablar? ¿No le ha pasado eso a veces? Bueno, en las relaciones, bueno, dale, ¿qué querés decirme? Decime lo que querés hablar, dale, vamos, hablemos, dale. Dale, que no hablamos nunca, bueno, acá estoy, dale, que te escucho. Desde ese lugar es preferible no hablar, ¿o no? Entonces, muchas veces en la comunión con Dios pasa lo mismo. Por eso tenemos que tratar de ir a la profundidad y que Dios esté revelando esto. F, ya terminamos. Dice, la oración es la vida del Espíritu, manifestándose en comunión con el Padre, ¿no? Siempre el objetivo es la comunión. Y pusimos este capítulo que tiene mucha profundidad, el de Romanos 8:12 al 14. ¿Querés leerlo? Que dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Hay una obligación interna, no una obligación externa. Acá está hablando Pablo internamente de una obligación, pero no la de vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y hasta ahí terminamos el estudio de hoy. Qué importante esto, ¿no? Tener presente de que en nuestra oración, nuestro anhelo debe ser buscarlo sin importar el horario, sin importar el lugar, sino siempre estar atentos a cómo estoy yo, ¿no? Del poder disponer de ese tiempo, de ese espacio despejado de cualquier vicio, de cualquier cosa que me pueda distraer, ¿no? Porque si estamos hablando de que no se trata de un lugar, no se trata de un espacio, no se trata de un tiempo, sino de una disposición del corazón, entonces en mi momento, en mi tiempo, debo separar ese espacio lejos de distracciones. Y lejos de distracciones es mi teléfono, lejos de distracciones, inclusive, bueno, lo que somos madres de mis hijos, ¿no? Usted cuando las nenas están en el cole, y es importante esto, ¿no? Entender de que no tiene que haber nada en mi mente que me perjudique para poder estar realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
entender de que no se trata de hacer lo que debo hacer, sino hacer lo que Dios quiere que haga. Y para poder crecer en Él, para poder conocerlo, para poder recibir la revelación de su vida, debo estar en comunión con Él. Así es.